Vamos con la industria. Les contaba que realmente la industria fenicia fue una industria muy habilitada, muy ágil en la productividad y que tuvo el mérito maravilloso y mayor de generar una interconexión cultural a gran escala, porque los fenicios se movieron en tantos espacios que terminaron siendo, digamos, los transgenetistas de la cultura, así como hoy en día hacen los transgénicos que son maravillosos y terribles, terribles porque le bajan el registro de sabor a todo lo que tocan. O sea, a partir de los transgénicos, los tomates se volvieron insípidos, las naranjas se volvieron insípidas, los aguacates se volvieron insípidos, porque para poderlo vender en todo el mundo le tienen que bajar los elementos diferenciales que hacen que haya un rechazo por parte de el consumidor no habituado a ese sabor, ¿sí? Y los primeros frutas que hicieron transgénicas fueron los bananos. Esos bananos que empezaron a producir los americanos enormes, bellísimos, si uno se pudiera comer la imagen sería maravilloso, pero que no tienen los sabores tradicionales. Bueno, los fenicios hicieron lo mismo, pero a otro nivel. Fue que empezaron a mezclar rasgos característicos del arte, de las culturas con las que ellos interactuaron, para hacer, por ejemplo, que las imágenes que eran propias de Egipto pudieran llegar a los asirios, pudieran llegar a los babilonios, pudieran llegar a los griegos y volverse más familiares, porque ya la manera en que se trabaja la imagen es distinta. Para el egipcio, pues sigue siendo familiar, el papiro, ¿sí? Pero no tiene el canon, el rictus egipcio, que es muy hierático, o sea, la figura es muy quieta, es muy falta de plasticidad en el sentido de que no hay esas formas volumétricas, esa suavidad en las curvas, ¿no? Que es tan propia del arte griego y del propio arte fenicio. Los fenicios crearon una industria del comercio de lujo. Esto quiere decir que ellos crearon objetos de oro, de plata, les hicieron incrustaciones de cristal, hicieron tallados de marfil como el que vimos hace un ratico. Manejaron una carpintería extraordinaria para hacer muebles, unos muebles de diseño, como van a ser, digamos, los muebles de algunos faraones que todavía se conservan, que son esos muebles de la tumba de Tutankamón. Hay unos que uno dice, Dios mío, que es esta belleza, no por las tallas que acompañan, sino por la línea del mueble, por la suavidad en la línea del mueble. Eso lo hacen los queridos fenicios y cogieron las formas propias de las ánforas griegas, sobre todo debían tener algún recuerdo de las cretenses, y las adaptaron. Entonces, mientras los griegos hacen sus figuras rojas, su cerámica de figura roja, de figura negra, que requieren pues un artesano muy hábil en el dibujo. Los fenicios hacen estos diseños que son más fáciles de reproducir porque ellos manejan un comercio de amplio volumen. Esto nos da la idea de qué tan ricas llegan a ser las ciudades fenicias y cómo las ciudades fenicias son las ciudades como de un tránsito suave. ¿En qué sentido? Que una comunidad que se basa en el comercio y que tiene garantías legales, civiles para ese comercio, no es una sociedad militarizada, sino que es una sociedad del lujo, del confort, de la buena vida. Los fenicios van por ahí viendo que vale la pena, que llama la atención, que es bonito y cómo lo van a adaptar y cómo lo van a adecuar para que la gente lo compre. La gente, usted imagina la locura, llegaron los fenicios, no, pues eso era
La locura, traían las especias, traían todo, no era la locura total. Y ellos lograron algo importantísimo, sobre todo se nota en su alfarería, pero también en su metalurgia. Ellos trabajan para los distintos mercados. Hacen una venta especializada de productos. A los griegos les gusta esto, a los egipcios les gusta esto, a los babilonios les gusta esto, a los celtas vamos a probar con esta mezcla, a ver si les gusta, si les llega. Son los comerciantes de la edad antigua. Claro, y es el modelo comercial que se implanta y que se impone, ¿sí? Ahora, a ellos no les interesa tener grandes ejércitos, tienen ejércitos, pero saben que nadie quiere contra los fenicios porque es tanto lo que los fenicios producen y prometen que nadie quiere acabar con ellos. O sea, logran una salvaguarda comercial, ¿sí? Es una salvaguarda comercial. Los fenicios son el modelo que siguen los suizos, neutrales. Nadie se mete con ellos porque le garantizan cosas a todo el mundo. Ahora, nos cuenta Homero ya en la Ilíada que los fenicios tienen unos mercados enormes en Grecia, que los griegos aprecian enormemente lo que ellos les suministran. Venden a la gente más rica todo tipo de bienes de consumo suntuario, venden ámbar esculpido, venden plumas de avestruz, venden placas de marfil, ¿no? Huevos de avestruz tallados y pintados, todas las cosas más exóticas y hacen una serie de operaciones mineras que estaban, digamos, limitadas. El hierro era el único metal que tenía un gran valor, pero era para las armas, ¿sí? Y que ellos, las grandes operaciones de minería las van a tener en Chipre y en Hispania. Y en Britania, ellos van sobre Hispania y Britania porque ahí es donde los minerales están vivos, es decir, están al alcance. También se cree que Cerdeña fue eh, colonizada por funciones y por razones netamente minerales. Y sabemos que los fenicios se asentaron en la parte meridional de la isla, que era donde había plomo y donde había cobre. Em, También vamos a ver que la explotación que tenían allí era de alto nivel, porque cuando los romanos llegaron ya encontraron grandes cantidades de cobre y de plomo apiladas. Bien, como les digo, el sitio más bonito para los fenicios sacar minerales fue la península ibérica. La explotación de las minas en España fue enorme. La hicieron los cartagineses y después la continuaron los romanos. ¿Sí? O sea, unas guerras como las guerras púnicas no se dieron solamente por razones de me caes gordo, se dieron fundamentalmente porque había mucho metal. Los cartagineses tuvieron una mano de obra esclava, especialmente para la actividad minera. Lo que pasa es que el problema con los fenicios es que así como uno gritaba, ahí vienen los fenicios, también gritaba, ahí vienen los fenicios porque muchos de los esclavos que obtuvieron los secuestraron en las costas, ¿sí? Entonces, eso también fue algo que estuvo ahí presente y se sabe que en España, en la región hispana, también se capturaron muchas personas para ponerlas en el trabajo de las minas. El producto más notable que introdujeron los fenicios, benditos sean los fenicios por siempre, por siempre, por siempre, fue el vino. Ellos son los cultores del vino y son los que domestican la vid
y los que la introducen en el mundo mediterráneo. Ellos traen el vino llega desde Fenicia, Dionisios viene de el Oriente Medio y el vino lo exportan, lo extraen y lo llevan a toda la cuenca mediterránea. Sí, bien. Estas vides, ellos las van a producir en el Levante y el vino lo van a exportar a Egipto ya durante el Imperio Antiguo en el 2686 a 2134 antes de Cristo. El vino se convierte en un elemento capital dentro del vínculo religioso de los fenicios. Mercal y todos los dioses fenicios reciben sacrificios de vino. La homologación del vino en su color a la sangre hace que se vuelva un elemento capital en estas prácticas. Hoy en día se ha hecho una pequeña exploración, una excavación en la ciudad de Sidón, que descubrió una fábrica de vino que había sido usada por los fenicios desde el siglo VII antes de Cristo y que se cree estaba totalmente usada para el comercio de ultramar. Y sabían que ya habían desarrollado corchos para sellar las ánforas en las que el vino era transportado. Estas ánforas entonces se sellaban con un tapón de disco hecho de madera de pino y una mezcla de resina y arcilla para garantizar que que el líquido no se regara. Asimismo, los fenicios crearon bodegas, no solo viñedos, sino bodegas de vino en Sicilia, Francia y España. Y se cree que ellos revelaron el secreto de la fermentación y de la producción del vino a algunos de sus socios comerciales, lo que permitió que los íberos empezaran también a crear vino con cepas de uva local. Y luego las variedades ibéricas resultaron mejores que las variedades pues, que libanesas, y entonces ellos empezaron a usar estas variedades. Los fenicios fueron los grandes navegantes. Entonces, si nosotros hablamos de los fenicios y no hablamos de los barcos, pues es como torpe. Ellos ya en el año 1200 antes de Cristo tienen grandes barcos capaces de transportar cargas hasta de 450 toneladas. Esto es extraordinario si consideramos que son barcos con pequeñas velas y que deben ser impulsados también con remos. Todavía no se conoce el desarrollo, no hay todo lo que va a hacerse en el siglo XVI que permite manejar el velamen de tal forma que el viento se convierta en una fuerza verdaderamente importante para impulsar los barcos y en la navegación. Tampoco existen los mecanismos de medición como el astrolabio o de orientación como la brújula que permitan una salida a mar abierto, lo que nos da la impresión y nos deja saber que la navegación fenicia es una navegación de cabotaje de muy corta distancia y siguiendo las costas. ¿Sí? Bien. Eh, Luego, ya digamos, vamos a saber que la capacidad promedio de un barco de comercio fenicio es entre 100 y 500 toneladas. Los fenicios van a ser pioneros en lograr la junta de mortaja, es decir, eso que estamos viendo allí, pegar las tablas, ¿sí? Para lograr que el entablado de los barcos quede asegurado bajo el agua, ¿sí? De esta manera, ellos lo que hacen es que cortan los tablones y ponen esas espigas transversales con las que los van
acuñando. Ahora, ellos tenían la ventaja de poseer una madera maravillosa, que era la de los cedros del Líbano, y junto con la madera, la resina impermeabilizante, que es fundamental. Ellos fueron probablemente los primeros en introducir la forma del birreme, es decir, una línea de remos sobrepuesta a la otra, lo que hace un efecto de hélice, ¿sí? Y ellos se dice que después también desarrollaron el trireme, que es mucho más veloz y más fuerte y es un barco de mayor calado, ¿no? Permite un mayor calado. Bien, ellos, entre otras cosas, desarrollaron el ánfora para llevar en ella las mercancías secas, como eran el trigo y pero también las húmedas, como van a ser el vino y el aceite. Ellos trafican con aceite de oliva, ¿sí? Y van a convertir el ánfora en una medida estándar. Entonces, tantas ánforas de vino funcionan, valen tanto, y esto agiliza todo el trámite comercial. Hoy en día se han descubierto restos de puertos creados por los fenicios en Sidón, Tiro, Atlit y Acre. Como ya vimos nosotros, el famoso templo de Cartago. Voy a parar un minuto. Eh, ellos que tienen la capacidad de garantizar que no haya un sedimento que se acumule. Es decir, porque el problema de los puertos es que con el paso del tiempo hay una sedimentación y se pierde la profundidad. Y esa pérdida de profundidad hace que los barcos ya no puedan llegar. Entonces ellos logran manejar corrientes, creo que son corrientes de agua, con las que pueden hacer esto. Voy a parar 2 minutos y ya vuelvo. Sí,